Bienvenidos, un placer saludarles. Hoy vamos a tener la segunda exposición de las clases que estamos teniendo cada noche y la clase de hoy, dentro de la serie de la preparación para la crisis final, se titula, a ver si funciona, sí, a ver, sí, funciona. 7 mensajes a través del tiempo. Estos 7 mensajes están contenidos en el libro de Apocalipsis y claro, es al comienzo de Apocalipsis que nosotros encontramos estos 7 mensajes. Pero para poder entenderlos, tenemos que ir al mismo comienzo del libro de Apocalipsis, así que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ahí vamos a encontrar lo primero, ¿verdad? Que son los detalles importantes de la introducción. No las podemos pasar por alto para después poder entender el resto de visiones que tenemos en Apocalipsis. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Acá vemos algo interesante. La revelación de Jesucristo, o sea, revelación o apocalipsis, ¿sí? En griego, apocalipsis, revelación para nosotros, ¿le pertenece a quién? A Jesucristo. ¿Él le revela a quién? Le revela, eh, Jesús revela lo que le dio el Padre. Entonces, cuando dice que Dios le dio, ¿sí? Acá el Padre, ¿no es cierto?, aparece con el nombre de Dios para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. O sea, desde que Juan recibe esto, sabía que pronto iban a empezar a suceder todas las cosas que se le venía revelando a él. Sabemos que Juan era de edad avanzada, casi 90 años cuando recibe todo esto, y sabemos muy bien de que todo comienza a organizarse para guiar a los hijos de Dios a través de las edades. Ahora, dice el versículo 2, cuando dice, el cual ha dado testimonio, el ángel, ¿verdad? El ángel ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Qué interesante, ¿no? Porque está la Biblia, el testimonio de Jesucristo, que ya vimos que es el espíritu de profecía, que es lo que es la revelación del Espíritu Santo a los profetas. Y el versículo 3 es muy conocido por todos nosotros, porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Claro, y vos ves que esta declaración fue escrita hace casi 2000 años, pero no deja de tener validez, no deja de tener valor y está en presente continuo, porque cada hijo de Dios que ha vivido a lo largo de todo este tiempo ha sido dirigido por el Señor a través de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis no fue escrito para todas las personas del mundo, fue escrito para los hijos de Dios, para aquellos que entienden a través de la unión con el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede revelarte a vos lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces, por ahí, si vos por primera vez estás escuchando algo sobre el libro de Apocalipsis, puede ser que no entiendas muchas cosas, pero tranquilo, porque a medida que vos ores en el Espíritu Santo te va a ir ayudando a comprender y va a ir abriéndote el entendimiento para que vos puedas entender cada cosa que aparece en la Biblia. Ahora bien, estos detalles son importantes, ¿sí? Porque es el Apocalipsis de Jesús, es la Biblia. O sea, yo necesito de Jesús, necesito de la Biblia, necesito del espíritu de profecía, o sea, necesito de los demás profetas, necesito de toda la Biblia. ¿Para qué? Para poder entender el Apocalipsis. Si no, si vos no entendés los primeros 3 versículos, ¿cómo vas a entender el Apocalipsis? No es lo que vos sentís o lo que vos pensás, es lo que dice el libro de Apocalipsis. ¿Se entiende? Muy bien. Avancemos ahora con lo que hemos preparado, que es la segunda pregunta. ¿A quién va dirigido el mensaje? Y ahí en el capítulo 1, en el versículo 4, en la primera mitad del versículo dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, y el que era, y el que ha de venir. Claro, nosotros sabemos muy bien que Juan le está escribiendo a las 7 iglesias del Asia Menor.
¿sí? Que ya las vamos a ver una por una cuáles son. Pero a lo que también tenemos que ver de que este es un libro profético, ya que está escrito a través de símbolos. Así que estas iglesias tienen doble función y ya vamos a ver cuáles son esas doble función. Fíjense de que también aparecen personas que están involucradas en la salutación que Juan hace, porque Juan cuando se dirige, dice Juan a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que es, el que era y el que ha de venir? Ese es Jesús, ¿sí? Sabemos que ese es Jesús. Ahora, después lo vamos a ver porque esto también está respondido dentro del mismo Apocalipsis. Pero también dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Estos quiénes son los 7 espíritus que están delante de su trono? Resulta que este es el Espíritu Santo. Claro, cuando nosotros encontramos en la Biblia, encontramos el Espíritu Santo y estudiamos el Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo aparece a lo largo de toda la Biblia, desde el mismo primer capítulo de Génesis, pero estamos en el último libro de la Biblia, estamos en Apocalipsis. Y aparece también en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Daniel? El espíritu de los dioses santos, ¿verdad? Que también aparece. O el espíritu le dio, ¿verdad? En el capítulo 1, en el capítulo 3. O sea, aparece el Espíritu Santo en el capítulo 12 de Daniel. Pero también tenemos aquí una referencia al Espíritu Santo. Y sobre todo con el número 7. Porque acá dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el número 7 es una referencia sobre el Espíritu Santo en la Biblia, que es muy interesante y se encuentra en Zacarías con la piedra de 7 ojos. La piedra simboliza a Jehová y los 7 ojos al Espíritu Santo en Zacarías 3:9. El candelabro con sus 7 lámparas es el Espíritu Santo en Zacarías capítulo 4, versículos 2 y 6, el cual también es de los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra en Zacarías 4:10. En Apocalipsis encontramos los 7 espíritus que están delante de su trono, que acabamos de leerlo en Apocalipsis 1:4, los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 3:1, 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios, Apocalipsis 4:5, los 7 cuernos y los 7 ojos del Cordero inmolado, los cuales son también los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que es Apocalipsis 5:6. Por todas estas referencias, también podemos sostener con seguridad que el candelabro del santuario terrenal con sus 7 lámparas también es un símbolo que, al igual que los otros aquí nombrados, representan de forma directa al Espíritu Santo. Fíjense qué interesante, ¿no? El 7, número perfecto. ¿Hay números perfectos en la Biblia? Sí. El 7 es uno de ellos. Y nosotros vamos a encontrar que en Apocalipsis se usa mucho el 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 últimas plagas. 7 copas de la ira, ¿no es cierto? O sea, 7, 7, 7, 7. ¿Sí? Y qué interesante, ¿no? El 7º día de la semana, el Shabbat bíblico, el que nosotros conocemos como el sábado, conocido en la Biblia como el reposo del Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad? El número 7, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, como personajes, entonces encontramos a Jesús en el versículo 4, también al Espíritu Santo, ¿sí? También vuelve a aparecer, dice el versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Claro, acá aparecemos nosotros también, aparece el Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiénes son estos que aparecen como reyes y sacerdotes? Son los santos, son aquellos que alcanzan la salvación. Pero ya todo está contenido en los primeros versículos de Apocalipsis. Por eso es tan importante entender la introducción. Y vos fíjate que hay algo más todavía, porque todavía no hemos terminado. ¿Cuál es la profecía más importante de Apocalipsis y quién la firma? Y aparece en el versículo 7. En el versículo 7 está la esperanza bienaventurada, el día glorioso, la bendita esperanza. Y dice, he aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron,
y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. ¿Y quién firma esto? Jesús mismo, porque dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cuántos nombres de Jesús aparecen solamente en estos 8 versículos? ¿Los contaron? Un montón. Son un montón. Y qué hermosa es esta profecía, la profecía de la segunda venida de Cristo. El que ha de venir y que todo ojo lo va a ver. Nadie va a poder decir, no me enteré, porque es el acontecimiento más importante en la humanidad. Y este es el acontecimiento, la profecía más importante de la Biblia, el día de Jehová. Y después lo vamos a ver en este diagrama de 6 metros por 2 que tengo atrás mío, que está cubierto por las cortinas. Después lo vamos a develar, lo vamos a revelar, ¿verdad? Y lo vamos a ver, y ahí vamos a ver que aparece también ahí la profecía más importante de la Biblia y cómo está, dónde está ubicada y cómo está afectada por otros acontecimientos. Sigamos avanzando. Fíjense, a partir del versículo 9 del capítulo 1, comienza la visión. Aquí comienza la visión de las 7 iglesias. No comienza en el capítulo 2. La visión de las 7 iglesias, de los 7 mensajes a través del tiempo, aparecen en el versículo 9. Y yo no quiero ser de esas personas que comentan la Biblia sin leer la Biblia, que te enseñan la Biblia sin leerte la Biblia. No quiero ser de esas personas, porque esto que vamos a ver ahora, esta visión, es necesario que la vayamos desmenuzando para que vos vayas entendiendo junto conmigo. Necesitas tu Biblia. No podés estar haciendo esta clase sin una Biblia en la mano. Entonces, es así. Si alguien no tiene Biblia, compártanle ahí para que tengan. Y si no tenés Biblia, si vos nos estás viendo a través de internet y no tenés Biblia, buscá una en línea, la podés encontrar, ponés en el Google Apocalipsis 1 y te va a aparecer, ¿sí? Así que sin problema. Ahora fíjate vos, dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Qué palabrita esa, ¿eh? En la perseverancia, porque después la vamos a ver, la perseverancia de los santos. Dice, estaba en la isla llamada Patmos, él estaba preso allí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu, o sea, estando él en comunión con el Espíritu Santo, en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El 7º día de la semana, el Shabbat bíblico, el sábado. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí están todas las iglesias del Asia. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Fíjense que estos 7 candelabros que aparecen en Apocalipsis 1:20, justamente después vamos a ver ahí el significado, y vamos a ver también de que la apariencia de Jesús que aparece en el versículo 14, también es descrita por Ezequiel en el capítulo 8, versículo 2. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece con toda su fuerza. Recuerden que Jesucristo es el sol de justicia en la Biblia. Ahora, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí tenemos el significado de la profecía, lo que fue, lo que es y lo que será. Y claro, es una demostración del conocimiento de Dios.
Él conoce tanto el pasado como el presente y lo que ha de venir en el futuro. Por eso tenemos seguridad en Cristo Jesús. Tenemos seguridad en su revelación. Y no hay una fuente más fidedigna en toda la tierra, no hay un libro más santo en toda la tierra que la Biblia. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Está clarísimo hasta acá, ¿verdad? Acá vemos de que Cristo aparece, le muestra la visión mientras le va explicando a Juan lo que él está viendo. Interesante, ¿no? O sea, Dios está viendo junto con Juan lo que él le está revelando y le está explicando lo que Juan está viendo. Y le explica muy bien acerca del mensaje a estas 7 iglesias. Y vamos a ver justamente en el mapa aquí cómo estaban distribuidas. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, la Odisea, todas aquí ubicadas en el Asia Menor. Obviamente nosotros hoy, no es de que estas son ciudades que ya pasaron, ¿verdad? Que las vemos ubicadas ahí en el mapa. Pero hoy tienen también un significado espiritual para nosotros. Tienen también un significado histórico, pero también espiritual. ¿Saben por qué? Porque la forma de interpretar la Biblia es justamente utilizando a Jesús, utilizando el Espíritu Santo, utilizando, ¿qué más? La Biblia y el espíritu de profecía. Esas son las herramientas que nosotros tenemos. Y cómo el Señor nos enseñó a poder entender qué método de interpretación nos enseñó el Señor. Nos enseñó primeramente que tenemos que hacer caso a lo que Él nos dice. Y en segundo lugar, mirar cómo se cumple en la historia. ¿Para qué? Para después ver cómo va a suceder lo demás, cómo se va a cumplir lo demás. Porque Él nos dice, confíen en cómo yo he actuado en el pasado, para que confíen tengan seguridad en el presente y avancen seguros hacia el futuro. Yo estoy parafraseando lo que dicen los salmos, queridos, porque los salmos fueron diseñados proféticamente para ayudarnos a confiar en las promesas de Dios y en su revelación. Ahora, vamos al mensaje a Éfeso. Éfeso es una ciudad que estaba ubicada, como dijimos, en el Asia Menor, pero también es un periodo de tiempo en el cual vivieron los cristianos. Nosotros tenemos que entender que este periodo de tiempo va desde el año 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Entonces, vamos a ver primeramente quién habla a la iglesia. ¿Sí? ¿Quién habla a la iglesia? Vemos que hay 2 personajes que hablan a la iglesia. Vamos a ver también lo bueno, lo malo. Vamos a ver el llamado a esta iglesia y vamos a ver la promesa del Espíritu Santo para esta iglesia. Entonces, vamos a ver lo primero. Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Cómo se presenta esta iglesia? Dice así el versículo 1, estoy en Apocalipsis 2.1, el que tiene las 7 estrellas, hoy como estoy hoy, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Así que es palabra autorizada de Jesús. Yo conozco tus obras, y acá vemos lo bueno. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Muy bien, hasta ahí viene lo bueno. Jesús lo está felicitando. Pero ahora viene lo malo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces le hace un llamado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué le iba a quitar? Al Espíritu Santo, queridos. La luz que tenía el Espíritu Santo. Como muchas personas que están con Dios reciben luz y después que se apartan de Dios, porque continúan en su pecado, se retira el Espíritu Santo de su lugar. ¿Quién hace esto? Jesús. Y esa persona queda en tinieblas, ya no puede entender la Biblia, ya no puede comprender los mensajes de Dios. ¿Por qué? Porque persistió
en su pecado. Ahora dice, pero tienes esto, que también es algo bueno, ¿sí? Una felicitación de parte de Dios, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Estos nicolaitas eran una secta gnóstica que realzaban el conocimiento, ¿verdad? No importaba lo que uno hiciera en la carne, sino después, cuando uno muriera, ¿no? Lo espiritual y todo eso. Entonces, no había que hacerle tanto caso a lo que Dios decía. Por eso, el Señor los aborrece, porque priorizaban el otro conocimiento que no era el conocimiento de Dios, la revelación de Dios. Y ahora vamos con la promesa del Espíritu Santo en el versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Qué hermosa promesa del Espíritu Santo. Al que vence, ¿no? Al que vence. Vamos ahora a pasar a la siguiente iglesia. Pero obviamente tenemos que prestar atención, vamos a ir pasando de iglesia en iglesia, pero tenemos que prestar atención a las características y mensajes de cada iglesia, porque después vamos a hacer como un resumen, ¿verdad? Una síntesis de esto que estamos hablando y vamos a extraer lo más importante en la última iglesia. Fíjense, Esmirna. Esmirna es una iglesia que también era el Asia Menor, ¿sí? Fue una iglesia que existió físicamente, pero que también es un periodo de tiempo profético que va del año 100 al año 323 después de Cristo. Cuando nosotros encontramos ahí desde el versículo 8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero, o sea, Jesús está hablando acá, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Este es otro de los títulos de Jesús. Yo conozco tus obras, tu tribulación, y acá está lo bueno, ¿no? Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que le dice aquí, lo que le dice Jesús. Y acá viene ahora la promesa doble del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Sabemos muy bien que la segunda muerte es para destrucción eterna. Nosotros podemos morir hoy, pero si morimos en Cristo, lo que explica Apocalipsis capítulo 20, es que si morimos en Cristo, cuando Cristo venga por segunda vez, nosotros podemos ser resucitados y la muerte ya no tendrá efecto en nuestra vida. Esa es la primera resurrección, la que todos anhelamos. Y la segunda resurrección es para muerte eterna. Los hijos de Dios no van a sufrir esto, porque si son fieles a Dios, la recompensa de Cristo siempre ha sido la vida eterna. Y esa recompensa se la da en la segunda venida de Cristo. Siempre está la segunda venida de Cristo en todas partes de la Biblia. Vamos a ver ahora el mensaje a Pérgamo. Pérgamo, que va desde el capítulo 2, versículos 12 al 17. Va el periodo profético de Pérgamo, es del 323 al 538 después de Cristo. Y dice aquí, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, y dice Jesús, el título de Jesús, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Esta referencia vuelve a aparecer en Apocalipsis capítulo 19, porque Jesús, cuando vuelve, destruye a los impíos con el resplandor de su gloria y con la espada que sale de su boca, o sea, su voz. Esta es la voz que Jesús usa para crear y para destruir, para dar vida y para dar muerte, para bendecir y para castigar. Por eso dice Jesús lo bueno de la iglesia de Pérgamo. De paso vimos que en la iglesia que pasamos antes, Esmirna, no tenía nada malo. Pero en Pérgamo sí vamos a encontrar algo malo. Pero primero arranquemos por lo bueno.
Yo conozco tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Qué lugar terrible para vivir, ¿no? Era la habitación de Satanás. Pero estaba en sentido figurado, ¿verdad? Estaba hablando simbólicamente porque era tremenda la maldad. No voy a entrar en detalles con esto porque tengo que seguir avanzando. Pero y ahora viene lo malo, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienen ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. 2 veces dice el Señor que aborrece a los nicolaitas, aquellos que valoran más el conocimiento gnóstico, ¿verdad?, que el conocimiento de Dios, que vivir una vida consagrada a Dios. Y también está en contra de aquellos que siguen el camino de Balaam, algo que también después vamos a encontrar en otras partes de la Biblia y después lo vamos a ver también en el diagrama para nuestro día presente también qué significa eso del camino de Balaam, porque también está aquí. Lo que te puedo decir que tiene que ver con la apostasía, de enseñar a las personas que están en el camino de Dios a que se corrompan. Entonces, el Señor dice, no usen joya las mujeres, entonces, ¿qué enseñan esas personas? Usen joya. El Señor dice, no forniquen, no cometan adulterio, ¿qué enseñan esas personas? Forniquen, cometan adulterio, total, Dios es amor y no pasa nada. Y eso es mentira. Y eso el Señor lo aborrece. Ahora, fíjate de que todo esto tiene un significado, porque hay un llamado de parte de Dios. Está en el versículo 16, por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y claro, y sabemos muy bien que el que pelea contra el Señor Jesucristo no gana. Y dice con la espada de mi boca. O sea, de su boca salió la Biblia, de su boca salió la bendición, salió todo el mundo que conocemos. Pero también de su boca salen los castigos, como los de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, ciudades que fueron destruidas por la palabra de Dios, por la boca de Dios. Por eso dice aquí el versículo 17, hablando de la promesa doble del Espíritu Santo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Ese nombre nuevo que aparece también en Isaías 62:2 nos muestra, ¿verdad?, la importancia del Señor de que tengamos una vida plena en Él, de que nosotros no quedemos como el Señor nos encontró, sino que vayamos mejorando hasta la estatura y la plenitud de Cristo, para que podamos llegar a tener la mente de Cristo, tal cual como le dice el apóstol Pablo, una referencia directa también al Espíritu Santo. ¿Saben? Hay muchas iglesias, ¿no? Pero la que viene a continuación me llamó siempre la atención. El mensaje a Tiatira, que va en el capítulo 2, del versículo 18 al 29, que va del año 538 hasta 1798. ¿Saben por qué siempre me llamó la atención esta iglesia? Porque esta es la iglesia de la Edad Media, de la Edad Oscura, en la cual los hijos de Dios tuvieron que huir, perseguidos por el cuerno pequeño, por el papado, ¿verdad? Donde estaba la Santa Inquisición, donde habían un montón de trampas para los hijos de Dios y donde tuvieron que sobrevivir. Fue el tiempo en el cual fue muerta la palabra de Dios, pero después fue revivida, ¿verdad? O sea, donde fue ocultada por personas valientes, por gente de valor, por gente entregada al Señor, gente que memorizaba la palabra de Dios, la escribía en pequeños trozos como los valdenses, y así sobrevivió la palabra de Dios a todas las quemas que había, ¿verdad? Y a todas las cosas que había. Y justo antes de que terminara este periodo, hubo un despertar, personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo para traducir la Biblia a los idiomas del pueblo. La Biblia no estaba sino en el idioma original en esa época, y solamente los que tenían manejo de idiomas podían leer la Biblia, y la gente no conocía lo que era la palabra de Dios. Hoy es todo lo contrario, ¿no? Tenemos Biblias por todos lados y la gente no la quiere leer.
Qué tristeza, ¿no? Pero esta iglesia tiene mucho mensaje para nosotros. Fíjese lo que dice Jesús acerca de sí mismo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Yo conozco tus obras, y aquí viene lo bueno, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Y ahora viene lo malo. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Esta Jezabel que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Es una referencia antigua a lo que fue la esposa del rey Acab, que justamente vivió en tiempos del profeta Elías, la cual el profeta enfrentó, ¿verdad? Y le dio también la profecía de cómo iba a morir esa bruja, porque era reina y bruja, y que llevaba la corrupción al pueblo de Israel. Se pintaba con antimonio, así que la veías a kilómetros de distancia, cuando el sol brillaba la veías a kilómetros. Y esta mujer, ¿no es cierto?, llevó a la idolatría, a la fornicación. Entonces, en este lugar había justamente una presencia como la de Jezabel. Esta misma presencia es la que nosotros después conocemos también como Babilonia, ¿sí? Este es un antitipo de lo que nosotros conocemos también como Babilonia, la cual hace perder a las personas a través de la idolatría, a través de la seducción, a través de la fornicación, que tiene que ver con la adoración, con todo ese sincretismo de mezclar todas las cosas y de perder las enseñanzas de Dios. Pasamos al versículo 22, el llamado para los malos. Por tanto, yo la arrojo en cama. ¿A quién? A Jezabel. Y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a todos los que se acuestan con esa iglesia, a todos los que andan con ese poder, con esas enseñanzas, con esas doctrinas, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Ahora viene un llamado para los buenos. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a los que llaman, a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras, y acá viene la promesa doble del Espíritu Santo, al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que Jesús se presenta en cada iglesia, aparece siempre lo bueno, después aparece lo malo, aparece el llamado, ¿sí? Y aparece la promesa del Espíritu Santo. Ese es el orden que va teniendo cada iglesia. Entonces, me voy comparando con cada una de las iglesias y me voy fijando si en una de las iglesias no me siento identificado. Porque a veces vos podés estar viviendo una tribulación en tu casa, en tu barrio, en tu iglesia, donde pareciera de que está el espíritu de Satanás en vez de estar el espíritu de Dios, estás teniendo tribulación. O a veces tenés que ser fiel a lo que Dios te dice, porque hay personas que te están tratando de llevar hacia lo malo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque esta aplicación es válida. Ahora pasemos a la iglesia de Sardis. Esta iglesia ya es una iglesia, ¿no es cierto?, ya diferente. Ya es una iglesia ya de más luces, ¿verdad? Porque aquí comienza el tiempo del fin. Desde 1798 hasta 1833 tenemos la iglesia de Sardis. Escribe la iglesia en Sardis y el título de Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. O sea, el que tiene el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo para darlo. Nadie más te puede dar el Espíritu Santo que no sea el Señor Jesucristo. Así que si alguien te lo ofrece en un vaso, en un poquito de aceite, o incluso a veces te lo venden,
No lo creas, querido. No es así, no funciona así. El Espíritu Santo solamente está reservado para los hijos de Dios. Y ya hemos visto a través de las iglesias que el Señor está solamente con aquellos que son fieles. Por eso, esta iglesia arranca distinta a las demás. Esta arranca con lo malo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Así que Jesús le hace un llamado. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y está bueno entender esto, porque claro, el Señor siempre a todos nos advierte acerca de su segunda venida. Y así como en Mateo capítulo 24 nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche, siempre lo mantiene, porque Él va a sorprender al mundo, queridos. Por más de que algunos traten de poner fecha al regreso de Cristo, nadie le va a pegar, nadie le va a acertar. Como si fuera la lotería de la segunda venida de Cristo, algunos se la juegan, tiran un número, tiran una fecha, como que se van a sacar el premio mayor y todos los van a seguir porque saben la fecha. Nadie sabe la fecha, queridos. Nadie, ni los ángeles, ¿no es cierto? El Padre conoce la fecha, ¿sí? Y Jesús, ahora sí la conoce porque Jesús tiene los planes de Dios en sus manos. Pero cuando Jesús estaba acá en la tierra, ni Jesús la conocía la fecha. Y fíjense que sigue diciendo, ahora viene lo bueno. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea que siempre hay un resto, siempre hay unos poquitos que son fieles. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la promesa doble del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bonito. Ahora pasamos a la iglesia de Filadelfia, que va del periodo de 1833 a 1844. Ya nos estamos acercando más a nuestra época. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia y dice acerca de Jesús, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y qué tremendo, ¿no? En el año 2015, cuando el Papa, allí en Filadelfia, en Grecia, citó esto de aquí, diciendo de que él era el que tenía la llave. Porque ustedes saben que por creencia el papado enseña de que ellos tienen la llave para el reino de los cielos, por eso la creencia del cielo, el purgatorio y el infierno, y por eso el tema de su llave, esa que andan siempre, el Papa anda con la llave, que supuestamente es una enseñanza egipcia donde solo el faraón podía acceder al mundo de los espíritus. Y bueno, esa misma enseñanza es la que tiene el papado, ¿verdad? Que no es bíblica y que él aseguraba, ¿no es cierto?, de que él era el que tenía esa llave. Y eso sabemos que es una blasfemia, porque solamente el que tiene la llave, que abre y que cierra, la llave de David, es el santo, el verdadero. El santo es el Señor Jesucristo. Es Jehová, en Isaías 43:15, ahí aparece el santo. En la llave de David, Isaías 22:22. ¿Sí? Todo en referencias a quién? A Jehová, queridos. No a otra persona. Nadie más puede decidir, nadie más puede hacerlo, porque Él es el juez. Un ser humano no puede ser juez, porque esa capacidad solamente se le entregó el Padre al Señor Jesucristo en Daniel capítulo 7. Y sabemos muy bien que eso sucedió ¿en qué momento? El 22 de octubre de 1844. La profecía de los 2300 años. Por eso es tan importante este mensaje, porque este entra justamente en el mensaje del juicio investigador. Y ahora vemos aquí, ¿no es cierto?, que dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti lo bueno, ¿verdad? Una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
Acá está la primera promesa, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Y la segunda promesa dice, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Es la revelación de que Dios le dio a su iglesia, ¿verdad? Para que ninguno tome tu corona. Y dice, me encanta porque esta iglesia tiene no solo una, no solo dos, sino 3 promesas. Dice, al vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta última parte es una clara referencia de Apocalipsis capítulo 14, donde dice que los 144.000 sellados tienen el nombre de Jesús y del Padre en sus frentes. Qué bonito, qué lindo. Mientras que el mundo entero, la mayoría del mundo recibe la marca de la bestia, los hijos de Dios son sellados con el nombre de Dios y reciben un nombre nuevo. Y ahora sí llegamos a la última de las iglesias, la Odisea. Esta, algunos la caratulan la peor de las iglesias, pero esta es la iglesia que termina la obra. Vamos a ver lo que dice aquí, ¿verdad? Va de 1844 hasta la segunda venida de Cristo. Y por la eternidad, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice. Escribe el ángel que está en la Odisea. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí una clara referencia, ¿no es cierto?, cuando dice el principio de la creación, e Isaías 45, 18. Si vos todavía no entendiste que el que está hablando acá en la Biblia es Jehová, que Jesús es Jehová y que Jehová es Jesús, es porque todavía el Espíritu Santo no ha llegado a tu vida. Pero es bueno que vayas abriendo los ojos, ¿verdad? Dice, y acá también arranca también con lo malo, igual que con la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Y encima le podríamos agregar, ¿no? Pero no le podemos agregar. Pero haciéndole énfasis, yo le hago el énfasis, encima estás desnudo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cuánta gente cree conocer la Biblia? ¿Cuánta gente cree que él se las sabe todas? ¿Cuánta gente cree de que está bien espiritualmente? Yo te doy un secreto, te digo una cosa. Cuando vos pensás que estás bien espiritualmente, estás mal. Porque lo que está hablando es tu orgullo, es tu vanidad. Y en el corazón de un hijo de Dios donde está el Espíritu Santo no hay orgullo ni vanidad. Porque el que es un hijo de Dios no se la cree que las sabe todas. Es más, hay personas, ¿no es cierto?, que van a venir a decirte, ¿y qué me vas a venir a decir vos? Si yo llevo 20 años en la iglesia, o yo conozco la Biblia de punta a punta. Eso no está hablando un hijo de Dios. Ahí no está hablando un hijo de Dios, ahí está hablando alguien con vanidad, alguien con orgullo. Por eso nosotros necesitamos ser humildes y reconocer de que tenemos que elegir ser calientes o alejarnos del Señor y ser fríos y perecer. Pero no podemos estar en la iglesia de Dios y ser tibios. ¿Qué es una persona tibia? Una persona tibia es una persona que no predica, una persona que no enseña, es una persona que no da estudios bíblicos, es una persona que no lee la Biblia todos los días, es una persona que no ora todos los días, es una persona que no está entregada al Señor, que no vive para el Señor, que no busca al Señor, es una persona que sus gustos están fuera de lo que son los himnos del Señor, la música del Señor, sino que busca el mundo. ¿Qué es una persona tibia? Una persona que habla de boca para afuera, pero su vida, sus hechos, su vida, su testimonio, está en contraposición con lo que dice. Por eso hace un llamado el Señor. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vos fijate acá, todo esto hace referencia al colirio, al Espíritu Santo, hace referencia al oro, a la fe, a la palabra de Dios, a la fe, hace referencia también a las vestiduras blancas, ¿sí? Que tienen que ver con la justificación por la fe, de vivir por fe en santidad del Señor, apartados de lo malo, sabiendo de que no tengo que consumir lo malo, sino que tengo que alejarme de lo malo y que tengo que cumplir el propósito de la iglesia junto con mis hermanos. El propósito de la iglesia es la santificación, es ayudar a mis hermanos para que ellos se santifiquen junto conmigo y nos apartemos juntos de lo malo. No estar diciendo, no, pero eso ya pasó y vivimos en otra época, lo que dice la Biblia ya es anticuado. No, nada que ver. Es ayudarnos a revalidar la palabra de Dios, revalidar lo que dice la Biblia. No importa lo que enseña el mundo, lo que importa es lo que dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la introducción del libro de Apocalipsis te dice que la tenés que tener en cuenta, que tenés que tener en cuenta al Señor Jesucristo, que tenés que tener en cuenta el Espíritu Santo, que tenés que tener en cuenta la Biblia y que tenés que tener en cuenta el espíritu de profecía. Ahora, fíjate, el Señor sigue diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuántos hay hoy que están enseñando el universalismo, que dicen que no, Dios va a venir, nos va a perdonar a todos, queridos? Seamos conscientes. El Señor es amor, pero también el Señor lleva adelante el juicio. El Señor también lleva adelante su castigo. ¿Sí? Y si te castiga hoy como un hijo de Dios, te castiga es para que seas salvo, tal cual como dice Primera de Corintios capítulo 11, versículos 32 y 33. O sea, tenés que ver de que el Señor busca tu salvación. Hoy está tratando de corregirte. Y tal como dice San Juan capítulo 17, ¿no es cierto? El Padre nos poda para que demos fruto. Porque el Padre nos pone pruebas, nos hace pasar por tribulaciones para que demos fruto. Pero si alguien insiste en no dar fruto, ¿qué pasa con una vid que no da fruto? Y cada vez la uva es más chiquitita. ¿Y después qué pasa? Deja de dar fruto. ¿Y qué pasa después? Se seca. ¿Y para qué sirve después? Para ser quemada. Tal cual lo dice Juan. Ahora, fíjense qué interesante. Encontramos allí la promesa en el versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que estamos a tiempo todavía de arrepentirnos. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, esta es la otra promesa, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y claro, y nosotros no podemos dejar de encontrar la similitud de Mateo 25, de la falta de aceite y la tibieza. Cuando vos comparás el mensaje de la Odisea y lo comparás con Mateo 25, en esa parábola de las 10 vírgenes, donde 5 son prudentes y guardan aceite, tienen el Espíritu Santo, guardan aceite para el momento antes de la llegada del esposo, pero hay 5 insensatas, las cuales no guardan aceite, las cuales no tenían aceite. Y entonces, ¿qué pasa con ellas? Cuando viene el esposo no le deja entrar a las bodas del Cordero. El esposo es Jesús. Esas 10 vírgenes somos nosotros, que pertenecemos a quién? A un periodo de la historia que tiene que ver con la Odisea. Hay personas que hoy no están viendo. Hay personas hoy que no tienen vestiduras blancas. Por eso el Señor te aconseja que compres la vestidura blanca, que busques el colirio del Espíritu Santo para que veas. Y justamente, ¿por qué necesitas la vestidura blanca? Porque estás desnudo. Porque sin el Espíritu Santo, sin Jesús, sin la vestidura de Jesús, la vestidura de su justicia, la justificación por la fe, ¿qué tenés? No tenés nada. Para poder enfrentar al diablo, sus acechanzas, sus trampas, ¿qué tenés? No tenés nada. Por eso el Señor nos pide que compremos oro. No vaya a comprar monedas de oro y lingotes ahora, tranquilo. Estamos hablando de oro en el sentido bíblico, en el sentido simbólico, que compres la fe del Señor Jesucristo.
que guardes lo que dice la palabra de Dios como oro, como tu gran tesoro, esa perla del gran tesoro. ¿Te acordás la parábola del tesoro que Jesús habló? Del reino de los cielos, el tesoro. ¿Te acordás de la perla de gran precio que habló el Señor Jesucristo? Bueno, está acá. Acá llegás y lo comparás. Y justamente todo esto nos lleva a nosotros a pensar, ¿yo estoy siendo una persona tibia? Estoy dentro de la iglesia, ¿soy una persona tibia? No predico, no enseño. ¿Cuánta gente hay que no predica, no enseña esto y lo otro? ¿Cuántos tibios hay? Son la mayoría. ¿Hay fríos también? Hay fríos también, que se han secularizado, que se han llenado de, ¿no es cierto?, de resentimiento en contra de la palabra de Dios. ¿Hay personas también así? Sí, también hay así. ¿Pero hay personas calientes? Sí. Sí, también hay personas calientes que vibran con la palabra de Dios, que vibran con el Evangelio, que quieren enseñar lo que dice la palabra de Dios. No importa si su mensaje no lo mira mucha gente. ¿Y cuánto me mirarán a mí en YouTube? 15, 20, 30, 40. ¿Y qué? ¿Pero yo lo hago por eso? No, lo hago porque amo al Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy predicando ahora delante de ustedes? Justamente, no estoy predicando, ¿por qué estoy dando esta clase acá delante de ustedes? Porque justamente yo quiero que ustedes y yo encontremos la verdad en el Señor Jesucristo, la verdad que está en la Biblia, y podamos comprender lo que se viene. Tenemos que prepararnos para la crisis final que se avecina. No nos queda otra. Entonces la pregunta que yo te hago en esta noche es, ¿estás oyendo lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Porque el Espíritu Santo fue diciendo a cada una de las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Vos estás oyendo lo que el Espíritu Santo está tratando de decirte acá? ¿A qué iglesia te pareces más? ¿A Éfeso? ¿Aceptás a los nicolaitas en tu vida? O sea, ¿sos una persona más gnóstica? ¿Estás en el camino de Balaam? ¿Sos de la sinagoga de Satanás? ¿Vivís rodeado de maldad en la habitación de Satanás? ¿Sos de esas personas tibias? ¿Sos de esas personas que necesitan ver? ¿Sos de esas personas que no tienen necesidad de Dios, que creen que se las saben todas? ¿Qué tipo de persona sos? ¿Sos una persona que está buscando al Señor de corazón? Amén, si es así. Si estás buscando ser caliente, si estás buscando hacer lo que dice el Señor, yo te insto para que puedas avanzar por este camino, puedas avanzar por el camino que el Señor nos ha mostrado, donde no somos comentadores de lo que está pasando. No es que nos sentamos detrás de una ventana, como hacen ciertas personas, ¿no? Hay gente que entra a cierta edad y se sienta a mirar por la ventana lo que está pasando, pero hay gente que no. Hay gente que dice, no, yo tengo esta edad igual que ellos, pero yo no me voy a sentar a mirar detrás de una ventana cómo pasa el mundo, cómo la gente se pierde, cómo se pierden mis hijos, cómo se pierde mi familia, cómo se pierde mi esposa, mi esposo. No, yo voy a luchar, yo voy a perseverar. Porque ¿qué dice Juan? ¿Te acordás lo que decía Juan? Cuando Juan se identificaba con nosotros, me encantó esa declaración de Juan, que la leímos ya, ¿verdad? Vuestro hermano y compañero en la tribulación, dice Apocalipsis 1:9, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Nosotros no somos de los que se rinden, no somos de los que van para atrás, somos de los que avanzan, los que perseveran, los que quieren seguir hacia adelante. ¿Qué querés vos? ¿Vos querés conformarte con el mundo? ¿Querés ser un comentarista? ¿Alguien que comenta la realidad? ¿Alguien que comenta lo que pasó? ¿Alguien que comenta la Biblia? ¿Alguien que solamente habla el mensaje o alguien que vive el mensaje? Alguien que vibra con el mensaje. Alguien que encontró el tesoro, encontró al Señor Jesucristo, encontró el Espíritu Santo, encontró el tesoro de la Biblia. Y ahora, ¿qué hace con eso? Es su riqueza. Es lo que más vale. Decime, ¿qué es lo que más vale en tu casa? ¿El auto? ¿La casa? ¿El dinero que tenés ahorrado en el banco? ¿En las acciones? ¿Qué es lo que más vale? ¿El campo que tenés? ¿Los animales? ¿Qué es lo que más vale? Si todo eso después, dice Pedro, va a perecer, va a ser destruido. Entonces, ¿cuál es el oro en tu vida? ¿Cuál es el tesoro en tu vida? Tiene que ser lo que enseña el Señor Jesucristo. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿Le vas a dejar una casa? Eso se lo deja a cualquiera. ¿Le vas a dejar un auto? Eso se lo deja a cualquiera. ¿Le vas a dejar dinero? ¿Le vas a dejar deudas? Eso también le puede dejar cualquiera.
o le vas a dejar la promesa del Señor Jesucristo? La preparación que necesita tener antes del regreso del Señor Jesucristo. ¿Ahora entendés por qué estoy dando esta clase? ¿Ahora entendés el mensaje de las 7 iglesias? El mensaje que pasó a través de los siglos. Este no es un mensaje de 2 minutos, queridos. Esto es un mensaje de siglos, que ha pasado de generación en generación, donde personas que han dado su vida para mantener vivo el mensaje, dieron su vida para mantener viva la Biblia. Gente que vivió en estas épocas, que necesitó de la ayuda del Señor para mantener vivo el mensaje. La iglesia de Éfeso, la era de los apóstoles. La iglesia de Esmirna, la era de las persecuciones. La iglesia de Pérgamo, la era de la apostasía. La iglesia de Tiatira, la era de las tinieblas. La iglesia de Sardis, la era de la reforma. La iglesia de Filadelfia, la era de los reavivamientos. La iglesia de la Odisea, la era del juicio y la preparación para la segunda venida de Cristo. Este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene. Y esto es un hecho. Esta es la mayor profecía de la Biblia. Esto es lo más esperado, lo más anhelado, de lo cual soñaba Pedro, Pablo, Juan. Y fíjate que cuando vos vas al final de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, vas a encontrar que Juan te dijo en el 1:7 que todo ojo lo va a ver, que el Señor Jesucristo va a volver. El mismo Jesús dijo que vendría en gloria y majestad, en Mateo 24:30. Pero la Biblia termina con la promesa de Apocalipsis 22, versículos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que da testimonio? El Señor Jesucristo. Amén. Ven, Señor Jesús, dice Juan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su amor, sea con todos vosotros. Amén. Ojalá que esto sea en nuestra vida tan importante como lo ha sido para Juan, para Pedro, para Pablo, para Esteban, para todos los que vibramos con el Evangelio y todos los que trabajamos para ayudar a las personas a prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás oyendo lo que el Espíritu te está diciendo? Ojalá que sí. Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque pudimos aprender en esta clase la importancia, Señor, de los 7 mensajes a través del tiempo. Y sobre todo, Señor, del mensaje más importante de la profecía de tu segunda venida. Ayúdanos, Señor, a comprar de ti el oro, a recibir de ti, Señor, las vestiduras blancas y el colirio, para que, Señor, podamos ver, para que podamos atesorar tu palabra, para que podamos ver por acción del Espíritu Santo y para que podamos estar en camino de santidad, predicando, viviendo, respirando el mensaje del tercer ángel, Señor, del primero, también del segundo, pero sobre todo, Señor, la justificación por la fe. Rogamos, Señor, tu bendición, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.